agrada a tu prójimo, no a ti mismo. El fundamento bíblico y el ejemplo de Cristo. La enseñanza de Romanos 15, 1-2 es corta en palabras pero inmensa en profundidad, así que, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Este texto surge en un contexto muy concreto. La Iglesia de Roma estaba formada por judíos y gentiles que habían llegado a la fe en Cristo, pero que traían consigo costumbres, tradiciones y mentalidades distintas. Los judíos tenían muy arraigadas sus prácticas sobre alimentos, fiestas y leyes. Los gentiles, en cambio, no compartían esas restricciones. Esto causaba tensión y divisiones. Pablo dedica los capítulos 14 y 15 de Romanos a exhortar a la unidad, pidiendo que los fuertes soporten a los débiles, que no se juzguen mutuamente y que vivan pensando en edificar al otro antes que en defender sus propios derechos. Lo primero que vemos aquí es que agradar al prójimo no significa complacer caprichos o vivir esclavos de la opinión de otros. Pablo no está pidiendo que renunciemos a la verdad ni a los principios, sino que pensemos en cómo nuestras acciones impactan a los demás. La clave está en la frase, para edificación. Es decir, agradar al prójimo es actuar de manera que su fe crezca, que se anime, que se fortalezca. El ejemplo supremo de este principio es Cristo. En el versículo 3, Pablo añade, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Jesús, siendo el Hijo de Dios, no vivió para complacerse. Desde su encarnación hasta su muerte en la cruz, todo fue entrega. Pensemos en esto, Él dejó la gloria del cielo, se humilló haciéndose hombre, vivió en obediencia al Padre y en servicio a los hombres. No buscó poder terrenal ni comodidad. Su vida entera fue un no a sí mismo y un sí al plan del Padre y a la salvación de la humanidad. Un ejemplo poderoso de esto lo vemos en Juan 13, cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Ese era un trabajo de esclavos, un acto de humillación, pero Jesús se ciñe la toalla, toma el agua y empieza a lavar los pies sucios de quienes le iban a abandonar en pocas horas. Pedro se sorprende, no entiende, pero Jesús le explica, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Esa escena refleja perfectamente lo que significa no agradarse a uno mismo, sino agradar al prójimo en amor. Jesús no estaba buscando su gloria en ese momento, sino dejar un ejemplo para que sus discípulos aprendieran a servirse mutuamente. Si trasladamos esto a nuestra vida actual, nos damos cuenta de lo contracultural que es este llamado. Vivimos en un mundo que constantemente nos dice, piensa en ti primero, búscate a ti mismo, haz lo que te haga feliz, no te preocupes por lo que otros piensen. La publicidad, las redes sociales y la cultura moderna promueven un estilo de vida centrado en el yo. Todo parece girar alrededor de mis sueños, mis metas, mi bienestar. Pero el Evangelio nos llama a algo distinto, a vivir para Dios y para los demás. Y aquí está la paradoja del cristianismo. Cuando dejas de vivir solo para ti y empiezas a vivir para otros, descubres el verdadero gozo. Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir, Hechos 20:35. El mundo piensa que la felicidad está en recibir más, en acumular, en satisfacer deseos. Pero Jesús enseña que la verdadera dicha está en dar, en entregarse, en pensar en el prójimo. Ahora, agradar al prójimo también implica soportar las flaquezas de los débiles. Esto no es fácil. Todos tenemos defectos, limitaciones, diferencias. Es más cómodo rodearnos solo de quienes piensan como nosotros, actúan como nosotros y no nos incomodan. Pero el llamado de Pablo es a cargar con las debilidades del hermano, a tener paciencia, a ser comprensivos. Esto requiere humildad, amor y mucha gracia de Dios. Pensemos en un ejemplo actual. En una iglesia, algunos quieren cantar himnos tradicionales, otros prefieren canciones modernas. Si cada grupo busca agradarse a sí mismo, habrá división. Pero si unos y otros deciden pensar en el bien de todos, renunciando a su preferencia por amor al hermano, entonces la iglesia vive la unidad. Eso es agradar al prójimo, no imponer lo mío, sino buscar lo que edifica a todos. Jesús mismo dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros, Juan 13:35. Ese amor se manifiesta precisamente en estas actitudes, soportar, edificar, pensar en el otro, no en uno mismo. El mundo necesita ver una iglesia que viva de esta manera, porque eso es testimonio del Evangelio. En este primer bloque, entonces, comprendemos que agradar al prójimo es un principio bíblico central, fundamentado en el ejemplo de Cristo, contrario al egoísmo natural y a la cultura actual,
pero esencial para la unidad de la Iglesia y el testimonio del Evangelio. Aplicación práctica en la vida diaria. Si el primer bloque nos muestra el fundamento, este segundo nos lleva a la práctica, cómo vivimos hoy el llamado a agradar al prójimo y no a nosotros mismos. La primera área es la iglesia local. Aquí es donde más se pone a prueba nuestro amor. Todos tenemos opiniones distintas sobre cómo deben hacerse las cosas, pero la madurez se demuestra en renunciar a lo mío por el bien común. ¿Qué significa agradar al prójimo en la iglesia? Significa animar al hermano débil en la fe, no despreciarlo. Significa dar palabras de aliento, no de crítica destructiva. Significa servir en áreas donde quizá nadie ve, pero que bendicen a la congregación. La segunda área es la familia. A menudo somos más egoístas en casa que en ningún otro lugar. Queremos que nos atiendan, que nos entiendan, que nos sirvan. Pero el llamado de la Biblia es a lo contrario. El esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, dando su vida por ella. La esposa debe respetar y apoyar a su esposo. Los hijos deben honrar a sus padres. Agradar al prójimo en la familia significa ceder, escuchar, comprender, perdonar, buscar el bienestar de los otros antes que el propio. La tercera área es la sociedad. Vivimos en comunidades donde hay injusticias, desigualdades y necesidades. Como cristianos, no podemos vivir indiferentes, buscando solo nuestro bienestar. Agradar al prójimo significa interesarnos por los pobres, ayudar al necesitado, ser honestos en el trabajo, apoyar causas de justicia, compartir con generosidad. Esto no solo bendice a otros, sino que muestra al mundo el carácter de Cristo en nosotros. La cuarta área es la vida personal. Sí, agradar al prójimo empieza en decisiones individuales. Elegir palabras que animen en lugar de destruir, usar nuestras redes sociales para edificar en lugar de dividir, invertir nuestro tiempo en servir en lugar de desperdiciarlo en lo superficial. Cada día tenemos oportunidades de vivir este principio en lo pequeño, ceder el asiento en un bus, escuchar con paciencia a alguien que necesita hablar, compartir un recurso, acompañar a un enfermo, visitar a un anciano. El impacto de vivir así es enorme. Pensemos en la diferencia entre una comunidad donde cada uno busca lo suyo y una donde cada uno busca el bien del otro. En la primera, hay conflictos, desconfianza, división. En la segunda, hay unidad, amor y crecimiento. Eso es lo que la Biblia nos invita a construir. Ahora, esto no significa vivir para agradar a todos en todo momento. Pablo aclara en Gálatas 1:10 que si su meta fuera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? La respuesta es clara: agradamos al prójimo en lo que es bueno, para edificación. No se trata de complacer pecados, errores o caprichos, sino de vivir de manera que el otro se acerque más a Cristo. Por ejemplo, si un hermano lucha con una debilidad, no lo animo a seguir en ella, pero sí busco acompañarlo, fortalecerlo y apoyarlo para salir adelante. Eso es agradar con amor. Finalmente, debemos recordar que este estilo de vida solo es posible con la ayuda del Espíritu Santo. El egoísmo humano es tan fuerte que sin la gracia de Dios no podremos vivir para otros. Pero con el Espíritu en nosotros, podemos producir el fruto del amor, la paciencia, la bondad y la mansedumbre que nos permite agradar al prójimo antes que a nosotros mismos. La conclusión de todo esto es un llamado: si Cristo no se agradó a sí mismo, ¿cómo podríamos nosotros vivir centrados en nosotros mismos? El cristianismo verdadero es vivir como Cristo, entregándonos en amor por los demás, buscando edificar en lugar de destruir, y encontrando en el servicio la verdadera alegría.